Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama Noticias de Macondo. Creo que esta es la verdad no sé. Creo que esta es nuestra octava edición, ¿sí? Creo que esta es nuestra octava edición y hoy es martes 26 de marzo del 2024. Bienvenidos a esto, ¿no? En lo que o este espacio, lo que hacemos en este espacio es comentar acerca de esas noticias relevantes de la semana anterior. Esto vendría siendo como un periódico de ayer, ¿no? En canción de Héctor Lavoe. Y oye, justo ahorita estaba escuchando aquí trabajando una salsa que se llama María Teresa y Camilo, ¿no? Cuando uno le dan una buena noticia y le dan una mala noticia, pero uno no sabe al final si esa noticia es buena o es mala o es mala o es buena, ¿no? Dele una escuchada a la canción, a ver, María Teresa y Camilo, y me cuentan si al final la noticia es buena o la noticia es mala. Muy bien, porque todo depende, ¿no? Según de cómo se mire, todo depende, ¿no? Entonces usted dirá, pues, es buena, es mala, dependiendo. Dele una pausa a esto y vaya y búsquela y me deja aquí en los comentarios si le parece que esa canción es una buena noticia o es una mala noticia. Bien, pasaron varias cosas, ¿no? Pasaron varias cosas la semana anterior. Yo les voy a pedir perdón nuevamente a las personas que me dejaron su comentario en la cajita de preguntas y respuestas, pero pasa algo particular y es que se me olvida guardar el pantallazo, se me olvida grabar la pantalla con las respuestas y luego cuando vamos a buscar, porque es posible consultar posteriormente como las historias y todo lo demás, en otras, digamos, a otras personas les aparece su historial con la respuesta y en puestos con botas no. Pues como si se perdiera la respuesta que nos dejan ahí en esa cajita de respuestas. No la pude rescatar, ¿no? Así que le pido perdón a quienes me comentaron porque ni siquiera recuerdo los comentarios que me habían dejado. Les pido que me perdonen, les pido que me perdonen. Lo volveremos a abrir el próximo viernes. De pronto este viernes no, estamos en Semana Santa, sino para el próximo que viene más arriba. Entonces les estaba contando que sucedieron cosas, ¿no? Sucedieron cosas en este macondo tributario que es nuestro país. Siempre suceden cosas. No es posible que no sucedan cosas. Entonces, no, intenté tomar notas esta mañana aquí como de, de lo que estaba estudiando. Y revisemos en orden como lo que hacemos toda la semana. Primero, miremos a ver qué hay por allá en Hacienda, ¿sí? Hacienda, Ministerio de Hacienda. Y creo que se publicaron unos proyectos de resolución. Se publicaron unos proyectos de resolución, proyectos de decreto, perdón. Unos proyectos de decreto. Aquí estamos trabajando ya en nuestra cartilla definitiva de información exógena. Estamos metiéndole muchas más preguntas y respuestas para tener una cartilla que para quienes están en nuestras maratones de información exógena resulten exitosas, resulte muy útil esa herramienta. Bien, miren que aquí en proyectos de decreto del Ministerio de Hacienda, se publicó la semana anterior un proyecto que es muy importante, un proyecto de decreto que es muy importante para la declaración de renta, ¿no? Y para declaración de renta de personas naturales. Y este decreto, y de personas jurídicas también. Y este decreto, ¿qué es lo que tiene? O este proyecto de decreto, ¿qué es lo que tiene? Tiene el famoso interés presunto del artículo 35 del Estatuto Tributario. Recuerden ustedes, ¿no? Que si una sociedad tiene una cuenta por cobrar a un socio, esa sociedad tiene que determinar el interés presunto en su declaración de renta. Si un socio tiene una cuenta por cobrar a una sociedad, ese socio, persona natural, debe determinar ese interés presunto en su declaración de renta. Artículo 35 del Estatuto Tributario, y que particularmente hoy lo vamos a mencionar creo que en dos noticias, en esta y luego el tema del concepto de la DIAN en cuanto a la tasa mínima de tributación o la tasa de tributación depurada o lo que es lo mismo, pero no es lo mismo. Bueno, en todo caso, Macondo, ¿no? Macondo. En todo caso, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que esto es para qué declaración, pues, obviamente para la declaración de renta del próximo año, 12,69%. 12,69%, muy cerca al valor del crecimiento de reajustes fiscales del artículo 70 de este año, que vamos a utilizar en el 2023, por la declaración de renta del 2023. Y además está el componente inflacionario. Este componente inflacionario
es, y se lo he leído muchas veces a Andrés Durán, es la herramienta, a lo mejor la normatividad, el elemento normativo más importante, o uno de los más importantes al momento de determinar en qué invierto, ¿no? Porque recuerden que este componente inflacionario lo que hace es que esos rendimientos que yo percibo, de acuerdo con los artículos 38, 40 raya 1 y 41 del Estatuto Tributario, yo lo voy a incluir en mi declaración de renta siempre que no esté obligado a llevar contabilidad como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en el porcentaje que este decreto establece. Muy seguramente ustedes recordarán que en las declaraciones de rentas hasta el año 2022 y creo que el año 2021 también, tuvimos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional por componente inflacionario del 100%. Básicamente lo que yo recibía en rendimientos, para colocar un ejemplo como CDT, el 100% era no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Pues bien, ¿a qué porcentaje vamos a tener para la declaración de renta del periodo grabable 2023? 67,71%. Tarde, ¿no? Un poquito tarde, ¿no? Un poquito tarde este personaje. 67,71% va a ser un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y recuerden que no solamente se mira el costo, el ingreso como interés, como ingreso no constitutivo, sino que recuerde que también se aplica el costo, ¿no? Al costo o a los gastos relacionados con dicho ingreso. Bien, esperemos que se publique, pero básicamente, pues con toda seguridad el proyecto va a terminar publicado así. Ya sabemos que vamos a tener componente inflacionario para la declaración de renta del 2023, 67,71%, y ya sabemos que el interés presunto para la declaración de renta del 2024 es de el 12,69, que para la declaración de renta del 2023, recuerden ustedes que para la declaración de renta del 2023, la que vamos a presentar ahorita, el interés presunto es del 13,70 del decreto 848 de mayo del 2023. Muy bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Eso en cuanto a lo que está publicado por allá por el Ministerio de Hacienda. Veamos qué se publicó, por ejemplo. Bueno, vamos a ver que hay una sentencia importante que me parece a mí que es muy importante. Recuerden que a mí me gusta mostrarles siempre como el camino, ¿no? Para que quienes quieran crear el hábito de yo dentro de mi rutina semanal, mi rutina diaria, mi rutina quincenal, mi rutina mensual, como lo quieran hacer. Lo importante, a mí me parece que lo importante es crear el hábito de consultar, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que aquí en la página del Consejo de Estado usted puede entrar aquí, puede darle buscar eh, en relatoría y luego aquí asegúrese de seleccionar, bueno, aquí le puede dar continuar, ¿sí? Continuar, y acá luego lo que va a buscar es la sección, ¿no? La sala de conocimiento y va a buscar sección cuarta, que es la que se dedica a estudiar asuntos tributarios. Y luego aquí le va a aparecer toda una cantidad de sentencias, 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 particularmente como se lo he dicho en las sesiones anteriores, lo que yo hago es irme acá al final y descargar todos los documentos. ¿Sí? Descargo todos los documentos y luego ellos se descargan en un archivo que es comprimido y lo descomprimo, pues en este caso esto, cuando yo lo descomprimo, me salen todas las sentencias de la semana, ¿no? Yo particularmente, pues ojalá usted tenga tiempo de revisarlas todas. Yo particularmente reviso y si me interesa el tema que se abordó, la leo. Si no me interesa, no es de mi interés, pues sencillamente no la leo. Habitualmente hay una o dos que sí son de mi interés, pero luego tengo presente el tema, ¿no? No, mira, claro, que una sentencia tal, tal, busco en mi biblioteca y encuentro la sentencia. Tengo, no sé si es un don, pero tengo muy buena memoria en cuanto a eso. Y particularmente de estas sentencias que están aquí, revísenlas, ¿no? Por ejemplo, quienes les gusta el tema de la UGPP, hay varias relacionadas con el tema de la UGPP, dos o tres relacionadas de esa de la UGPP, hay algunas relacionadas con alguna cosa que ya no existe, que es el 258 raya 1. Hay varios temas importantes ahí, pero particularmente, ¿cuál abrí yo? Ya les digo cuál abrí yo. Eh, Creo que yo abrí esta. No. Esta está también dentro de esas, ¿no? Esta es muy buena también.
pero particularmente yo dije, ah, esta, no, tampoco. Ya les digo cuál abrí yo. Esta fue la que yo me leí esta mañana. Esta sentencia, ¿por qué me gustó? Porque la leí. Ah, porque resulta, mis queridos colegas, yo se los voy a dejar publicada, ¿no? Todo lo que, los documentos que yo muestro en estos espacios de Un Café con Carlos se ve desordenado del escritorio, pero ajá, está desordenado. Se ve desordenado porque está desordenado. Normalmente ese es su estado natural. Y entonces, esta sentencia, ¿por qué me parece muy importante? Porque resulta que en un municipio que se llama Calarcá, establece en su estatuto tributario, establece una tarifa de impuesto de industria y comercio a las entidades financieras, los bancos. Y según la Asociación Bancaria de Entidades Financieras de Colombia, que son el demandante, demandan porque ese estatuto municipal, que viene siendo un acuerdo municipal, vulnera una norma superior. Pero recuerden ustedes que los municipios tienen una autonomía para establecer sus elementos de los tributos, pero dentro de un marco de una ley. Entonces resulta que para esta asociación bancaria dice que este municipio extralimitó los límites que una norma superior les establece. ¿Y qué solicita? Bueno, solicitó primero ante el tribunal, solicitó que, pues mientras se decide, se establezca como una medida cautelar suspender los efectos de dicho acuerdo. ¿Sí? En ese sentido, el tribunal dice, no, no voy a suspender absolutamente nada. Creo que dijo eso. No voy a suspender nada porque, pues, de acuerdo con el entendimiento del tribunal, estaba dentro de lo que la norma establecía. Llega esto al Consejo de Estado y el Consejo de Estado al final termina diciendo, claro, en efecto, ¿no? Aquí hay que, sí, el tribunal había dicho que no se suspendía, que no se aceptaba la medida cautelar. Y luego viene el Consejo de Estado y dice, claro, por supuesto, hay que suspender mientras definimos de fondo, vamos a suspender los efectos de ese artículo, mire, del acuerdo 23 por ese municipio. ¿Y esto por qué es importante para mí? Porque es posible que en muchos municipios suceda esto y como los afectados no son instituciones financieras, pues que están ahí como con un doliente, como que, uy, voy a vigilar permanentemente que no suceda eso, pues básicamente acto mientras un acto administrativo, pues en este caso, mientras un acuerdo, mientras una norma cualquiera que ésta sea, no se saque del ordenamiento jurídico, pues ella está en vigencia. Es decir, hay que cumplir lo que diga tal norma. Entonces revisen de repente en sus estatutos municipales para ver si ustedes encuentran que se presentan algunas situaciones como estas. Entonces, básicamente, con base en que toma la decisión el Consejo de Estado. El Consejo de Estado viene acá a lo que se llama, ustedes tienen que buscar aquí lo que se llama como las consideraciones, que es donde encontramos los argumentos del cómo el Consejo de Estado entiende la situación que está resolviendo. Y entonces, claro, ellos dicen por acá, claro, mira, es que los municipios, los únicos municipios que de repente pueden tener cierta autonomía frente a determinar un poco más allá de lo que la norma les establece y particularmente el 1333 son las capitales, son los municipios capitales. Entonces, por aquí ustedes lo encuentran, por aquí lo encuentran, por ejemplo, adoptar a iniciativa del alcalde de acuerdo con las realidades tributarias de la ciudad capital las normas que rigen para Bogotá. Entonces, resulta que Bogotá tiene una autonomía, ¿no? Entonces, ellos pueden determinar, de acuerdo con en su estatuto de renta, algunos elementos, pues vos básicamente, tarifa de sujeto pasivo, sujeto activo, de impuesto de industria y comercio y impuesto predial. Y los municipios que son capitales pueden adaptar en su municipio lo que hace Bogotá. Pues básicamente, digamos, Bogotá hace esto y las ciudades capitales pueden repetir lo mismo que hace Bogotá, ¿no? Entonces resulta que con eso termina concluyendo el Consejo de Estado. Ah, pero es que ven acá, que Calarcá no es capital porque la capital de Quindío es Armenia. Ah, entonces ustedes no pueden copiar lo que diga Bogotá. Porque ¿de dónde había copiado Calarcá el tema del 10 por mil para las entidades financieras? Ah, de Bogotá. Entonces termina diciéndole el Consejo de Estado, venga, vamos como medida cautelar, vamos a suspender la aplicación de esta norma. Quiere decir que estas entidades bancarias
en esos municipios. A partir de esta suspensión, pues deben estar liquidando las tarifas con las tarifas anteriores, con toda seguridad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Yo les recomiendo que lean esta sentencia, que además es una sentencia muy corta, 7 paginitas, para que entiendan el tema de, si se quiere, cómo entender esa pirámide de Kelsen en materia de impuestos territoriales y particularmente en materia de industria y comercio, y haciendo la separación de municipios capitales y de municipios que no son capitales. Me parece muy importante este elemento. Nosotros acá en Cartagena estamos viviendo por acá algo similar. Bueno, eso en cuanto a mi sentencia de la semana. Recuerden que les acabo de decir que hay muchas otras sentencias dentro de la semana. Ustedes denle una mirada a cada una, ¿no? Por lo menos, ¿yo qué hago? Yo me quedo y reviso, por ejemplo, esto. Yo digo, competencia para conocer en contradicciones dictadas en proceso de cobro coactivo. Esta también es muy buena porque resulta que la sección quinta del Consejo de Estado había decidido un tema de un cobro de algo que tenía que ver eh, con predial, creo que era, ¿no? Sí, un tema así. Y entonces resulta que termina diciendo el Consejo de Estado, no, pero es que ven acá, no tiene competencia la sección quinta del Consejo de Estado para ese asunto porque esa es una vaina nuestra. Entonces así se va a encontrar con varias, ¿no? Se van a encontrar con varias. Denle una mirada, creen ese hábito que a mí me parece que es importante. Por ejemplo, este. Este es el que estaba viendo ahorita. Por ejemplo, este. Y siempre les recomiendo algo, ¿no? Cuando encuentren salvamento de voto, aclaración de voto, léanse, léanse. Por ejemplo, esta es una vaina, una renta del 2012. Este artículo ya no existe, 258 raya 2, que si no me falla la memoria de este artículo es que nace el tema de la 258 raya 2. Vamos a ver, 258 raya 2. O sea, sí, este artículo ya no existe, ¿no? Y de hecho el otro día que estaba viendo un evento yo, es de la Universidad Externado, que estaba mirando como un tema de líneas jurisprudenciales, 258 raya 2 está derogado. Impuesto a la venta pagada a adquisición de maquinaria e importación pesada de máquinas industrias básicas. Sí, miren, yo creo que este fue el que dio nacimiento al descuento tributario cuando se deroga este, ¿no? Da nacimiento al descuento tributario de los activos fijos reales productivos, que también nace con la 2010. Sí, que es este, 258 raya uno, ¿no? Se adiciona con la 2010 y este muere con la 2010. Pues sí, creo que eso fue lo que ocurrió ahí. Muy bien. Recomendación. Lean pues los enunciados de la sentencia y luego usted concéntrese en la que a usted le parece que por su ejercicio profesional, que por lo que usted está haciendo, le parece interesante. Pues al menos eso es lo que yo hago, ¿no? Al menos eso es lo que yo hago. Quien diga que se lee todas las sentencias, tiene mucho tiempo, tiene mucho tiempo. Bien. Y les estaba diciendo ahorita que siempre que encuentren una aclaración de votos, léanla. Léanla, porque uno ahí encuentra un material académico importante para seguir como el estudio de qué está haciendo. No, les estaba haciendo un comentario anterior. Que la semana, hace un par de semanas o la semana anterior, yo el tiempo sí no lo controlo muy bien, había un evento en la Universidad Externado que estaban viendo como un tema de línea jurisprudencial en materia de precios de transferencia, ¿no? Y una de las magistradas estaba haciendo como, pero es que nosotros deberíamos, que no es una propuesta nueva, es una propuesta muy vieja, nosotros como Consejo de Estado deberíamos sacar línea jurisprudencial y que por lo menos los tribunales sigan esa línea jurisprudencial, ¿no? Como sentencias de unificación y luego ustedes miren qué dijimos nosotros y háganlo, ¿no? Y el tema es que creo que solamente Bogotá tiene un tribunal que está especializado en materia tributaria. Eso podría ser complejo en la práctica por el tiempo que demoran las discusiones, ¿no? Entonces, de repente, el Consejo de Estado saca una línea jurisprudencial, una sentencia de unificación, y en esa sentencia de unificación se resuelve un caso del año 2012. Y resulta que cuando va al tribunal a discutirse una nueva situación, pues ya la norma del 2012 no existe. La norma ya tributaria ya cambió por el tema de lo cambiante que son nuestras normas tributarias. Y ese es el tema que, en mi criterio, podría complicar el tema de que el Consejo de Estado no sea propiamente un órgano de cierre, sino que más bien sea el que dicta la línea a través de la cual los jueces de los tribunales deciden. Sería más rápido el proceso, pues claro, ¿no? Y luego habría que discutir todo el tema de los tribunales de arbitramiento. Pero ese es el problema, ¿no? Se crea la línea jurisprudencial, pero sobre una vaina que ya no existe por el tiempo que se demora ya. Pero bueno, esperemos que todo eso salga bien.
Eso en cuanto al Consejo de Estado, ¿sí? Consejo de Estado, eso fue lo que estudié esta mañana, sentencia del Consejo de Estado. Ah, también estudié esta mañana. Importante, mira, hay un concepto en las supersociedades. Ustedes entran para mostrarles también el camino, ¿no? Para mostrarles por dónde entra uno. Ustedes entran aquí a las supersociedades.com. Entran aquí a doctrina jurisprudencia. Yo entro a jurisprudencia y entro a conceptos jurídicos. Normalmente los conceptos contables siempre están desactualizados, siempre están desactualizados. Y desactualizados en el sentido en que se demoran mucho tiempo para actualizarlos. Y resulta que aquí en conceptos jurídicos, que también se demora para cargar un ratico, hay uno importante. Por ejemplo, ¿no? Yo no sé si lo hayamos visto, yo no recuerdo que lo hayamos mencionado en alguna, eh, en alguno de estos espacios anteriormente. Pero les recomiendo que lo revisen. Voy a descargarlo para poder subirlo allá al portal. Ahí aquí al pie de este video cuando ustedes lo estén viendo. ¿Por qué les recomiendo que lo revisen? Hombre, porque les puede pasar, sí, les puede pasar. De hecho, la semana pasada alguien nos planteaba esta pregunta en Guerra de la Prida de Más Guerra y nos planteaba la pregunta, "Ay, pero ¿qué hacemos si yo tengo algunas diferencias con mis socios y no nos ponemos de acuerdo y resulta que tenemos 50-50, ¿no? El gran problema del 50% en un socio y el 50% en otro socio, ay, ¿cómo tomamos decisiones? Este concepto jurídico de la super es muy bueno en el sentido en el que dice bueno, si usted es un socio, vamos a buscarlo de manera literal, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad con dos accionistas, 50% cada uno, cualquiera. Ah, ¿quién puede convocar? Sí, la norma dice que cualquiera de los dos puede convocar, ¿no? La norma dice que cualquiera de los dos puede convocar. Si en las asambleas hay accionistas paritarios, no hay decisión unánime respecto a la distribución de utilidades, porque uno dice que sí, el otro dice que no, pues ¿qué acción toca tomar? Entonces dice esto, bueno, ya el que quiere repartir, que no están repartiendo, o al que no quiere repartir y están repartiendo, no joda, dije lo mismo, ¿no? Al que quiera repartir y no están repartiendo, o al que no quiera repartir y están repartiendo, pues lo que tiene que hacer es ir a las super sociedades con el fin de que ésta diga, bueno, vamos a dirimir el asunto acá del por qué, si hay un aviso, si hay, perdón, un abuso de uno de los socios, entonces le toca a las super sociedades dirimir el conflicto. Por ejemplo, si prescribe el derecho de solicitar que sean decretados los dividendos sobre las cuales no se ha pronunciado en vigencias anteriores. Esta pregunta es muy buena, John. Y esta pregunta a futuro es posible que cambie. Esperemos a ver qué ocurre con las próximas reformas. Si bien se cumple con los requisitos para que opere el fenómeno de la prescripción, es el que genera cuando la Asamblea General de Accionistas aprueba la distribución de utilidades y el beneficiario la misma no la reclama. Cuando nazca el derecho, ¿no? ¿Y cuándo nace el derecho? Cuando son decretados en calidad exigible. Eso es muy importante, ¿no? Puede ir acumulando utilidades de 1912 cuando se hundió el Titanic, pero si no las han decretado no cuenta a correr el término de la prescripción. Y ahí hay muchas otras variables, pues muchas otras variables alrededor de eso. ¿Cuál es la vía a la que queda un socio paritario? ¿No? Paritario, recuerde, de 50-50, cuando el otro socio, entre otras arbitrariedades, no quiere votar para repartir dividendos con el único propósito de aburrir al socio. No, entonces todos los años no, todos los años no, todos los años no, y las utilidades acumulándose, y no, y no, y no. Y normalmente el que dice que no es el que administra. Es lo que vemos en la práctica. Y dice esto, bueno, entonces la respuesta está subsumida en lo que hemos dicho anteriormente. Básicamente vaya a la superintendencia de sociedades y dígale, señores super sociedades, aquí hay una participación igual dentro de esta sociedad, no nos ponemos de acuerdo, yo creo que están abusando de mi derecho y entonces venga usted y resuelva este problema. Importante ese concepto cuando tengan socios paritarios, ¿no? Socios paritarios. Bien. Eso en cuanto a este. A ver, ¿qué más había estudiado yo por acá? Bueno, es que ni siquiera me entiendo la letra. Muy bien, socios 50-50, artículos ¿qué? Miren, la DIAN publicó la semana pasada, yo creo que ya tenemos todo, ¿no? Porque la DIAN publicó la semana pasada, bueno, no, está en proyecto de resolución el 260, ¿cierto? Aquí en proyecto de resolución está el 260. Sí, está en proyecto, lo publicó la semana pasada. ¿Qué es importante revisar de este 260? O comentar de este 260, cosas que hemos comentado ya en las noticias de Macondo anteriores. ¿Por qué? Porque resulta que modifica la DIAN
el formulario, modifica la DIAN el formulario, una modificación que parece tonta, pero no lo es. ¿Por qué? Porque lo que hace es que elimina grupo 4 y grupo 5. Mire que no existe grupo 4 y grupo 5. En grupo 3 queda estando, eh, ¿qué? Alimentación y transporte. Y ahora, donde estaba grupo 4 y grupo 5, mire que desaparece grupo 4 y donde estaba grupo 5, lo que nace es grupo 3 SIC. ¿Qué significará grupo 3 SIC? No sé, sentencia inconstitucionalidad corte, me lo estoy inventando, ¿no? No sé qué significa SIC, la verdad no sé. Pero ¿qué hace este grupo 3? Este grupo 3 lo que hace es que agrupa el anterior grupo 4 y grupo 5 por la revivida o por la reviviscencia de la Corte Constitucional y van a tributar con las tarifas de la 2155. ¿Sí? Ahí entonces van a estar los médicos ahí, ¿no? Los médicos van a estar ahí en ese grupo 3, educación va a estar ahí en ese grupo 3 y el resto de los profesionales donde prima lo intelectual sobre lo material está ahí en ese mismo grupo 3 SIC, que no sé qué es SIC. Sí, no sé qué es SIC. Vamos a ver si de repente por acá SIC 39 nos dice que es SIC. 39. Mm, sí, debe ser sentencia de inconstitucionalidad a corte, ¿no? Sí, con seguridad. O sea, no sé, no sé. Estoy, servicios, bueno, no sé si tenga algo que ver con servicios donde prima lo intelectual sobre lo material. Ah, no sé, no sé. No sé, no sé, no nos importa, ¿no? No es una vaina trascendental del por qué esa vaina se llama SIC. De tal forma, mis queridos colegas, que con seguridad esta semana saldrá el definitivo. Quienes tengan algunos comentarios que enviar, por favor, envíenlo para que se construya un formulario mejor. Tengo pendiente esa tarea por hacer, espero hacerla ahorita que termine de grabar esto, revisar y mandar comentarios. Pero en todo caso, ese es el cambio, ¿no? Ese es el cambio. Ustedes podrían decir, ay, ¿por qué dejaron esta vaina vacía aquí? Ah, porque seguramente por edición del formulario era mucho más fácil agruparlo acá y que siguieran los otros conceptos o los otros consecutivos como estaban. Me parece una vaina inteligente. Práctica, ¿no? Práctica e inteligente. Yo estoy de acuerdo con eso. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Muy bien. Ese era el comentario que tenía que hacer. ¿La DIAN ha publicado algún proyecto de resolución adicional? Vamos a ver. No, no hay nada interesante acá, ¿no? No hay nada interesante. La semana pasada conocimos ya el 110 y el 2516, ¿no? Ya lo tenemos el 25 y 16 para declaración de renta de personas jurídicas por el 2023. Ya está allá, ya están publicados los prevalidadores de exógena, prevalidadores del 25 y 16. Es decir, ya tenemos para divertirnos antes de que se termine el mes de abril o en abril, sí. Ustedes mirarán si dejan todo para el final. Recomiendo hacer las cosas con tiempo. Muy bien. En el blog, nosotros publicamos algún artículo en el blog. Vamos a ver impuestos con botas. Impuestos con botas. Vamos a ir al blog y miremos a ver si hay algo importante por acá. Ah, bueno, este es un artículo de Carlos Mario, ¿no? Les recomiendo que lo revisen allá para que miren qué van a hacer en esta Semana Santa, que inicia pasado mañana. Y miren, este es un artículo que escribimos la semana pasada, 17 de marzo, en relación con el mierdero de Bancolombia, ¿no? Que Bancolombia dio una respuesta y dijo que el documento soporte, había que elaborar el documento soporte en operaciones con sujetos no obligados, porque lo que ellos emiten no es un extracto como lo establece la norma. Pues bien, yo les comparto y voy a dejar aquí publicado al pie de este blog mi interpretación al respecto. Mi interpretación al respecto es que no hay que hacer ningún documento soporte en operaciones con sujetos no obligados a pedir factura para tomar el costo de la deducción de los bancos. ¿Por qué? Porque el documento que elabore el banco, sin importar cómo se llame, soporta el costo de la deducción. ¿Y en qué soporto mi afirmación? En que resulta que tenemos claro, y así lo ha dicho de manera reiterada, incluso en su concepto unificado del 2022, la DIAN, de que existen, que el extracto lo tenemos que ver desde dos esferas, ¿no? Desde la esfera del documento equivalente, para quienes tienen la obligación de facturar y emitir documento equivalente, que no son los bancos, y desde la esfera de un documento soporte. Ah, que es el documento que emitan los bancos, no estando obligados a emitir
factura, no obligaba a facturar. Entonces resulta que cuando uno mira los requisitos de un documento soporte, no hay por ninguna parte que diga el extracto debe llamarse extracto para hacer un documento soporte. Y los requisitos deben estar previamente establecidos en la norma. Entonces, cuando por allá el parágrafo al que yo me refiero aquí, cuando por allá el parágrafo al que yo me refiero aquí, que creo que es el parágrafo primero, que dice que para los parágrafo primero del 1.6.1.4.12 se refiere al extracto, pues no está remitiéndose o no se está refiriendo al extracto como que el documento debe llamarse extracto. No, se está refiriendo al extracto, según lo entiendo yo, de manera general a cómo se denominan de manera general los documentos que emite un banco. Ahora, pregúntese qué es un extracto. ¿Sí? ¿Qué es un extracto? Y seguramente si usted revisa en el documento que se llama Estado de Cuenta de la DIAN, al pie de la página dice extracto. Si usted tiene algún problema con este extracto, por favor comuníquese con nuestros revisores fiscales. Pues se llama extracto, ¿no? Si la DIAN quiere que se llame extracto, mira que ahí se llama también extracto. A mí me parece que la DIAN debería aclararlo, y también lo digo en este artículo que escribí, insisto, el 17 de marzo del 2024. Insisto, ¿no? La DIAN debería aclararlo, emitir una doctrina para sus funcionarios, porque si hay funcionarios que están aplicando esta interpretación de que porque no se llama extracto y están desconociendo costos y deducciones porque no se elaboraron el documento soporte, nos van a meter en una discusión estúpida. Yo invito a mis amigos de la DIAN a que emitan una doctrina para sus funcionarios que le digan, señores funcionarios, venga, ese documento soporte, que se llame como se llame, es un documento soporte, porque resulta que dentro de los requisitos de los documentos soporte, pues en operaciones con sujetos no obligados a pedir factura o documento equivalente, no hay nada que diga que se tienen que llamar extractos, de hecho se tienen que llamar así, documento soporte en operaciones con sujetos no obligados a pedir factura. Entonces la norma, el espíritu de la norma fue, oye, ¿para qué le voy a pedir a alguien que si ya tengo el extracto, que la información exógena me la mandan los bancos de manera mensual o bimestral, ¿para qué le voy a pedir que elabore un documento soporte? Entonces eliminemos esta discusión que puede llegar a ser estúpida y discutamos cosas de verdad, ¿sí? Es decir, llevamos discusiones administrativas, luego lo contencioso, de verdad, no ponernos a discutir que si el extracto sí, que no se llama extracto, pero mira que no se llama extracto. Me parece bien tonto eso, ¿bien? Invito a mis amigos de la DIAN que emitan un concepto para que le digan a sus funcionarios que el documento, el extracto como documento soporte no tiene el requisito de denominarse expresamente extracto, como si lo tiene el extracto como documento equivalente. Bien, ahí les dejo mi concepto. Ahí les dejo mi concepto, ahí les dejo mi interpretación aquí al pie para que por favor lo lean, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. A ver, la semana pasada publicamos algo más, 15 de marzo de Felipe Aroca. No, ya este lo comenté. Este lo comenté en el programa de la semana anterior. Oye, yo creo que también este lo había comentado en la semana anterior. Sí, creo que también lo había comentado en la semana anterior, pero bueno, no importa, ya lo volví a comentar. Bien, 260. Ah, bien. Miren, vamos a ver si el Consejo Técnico de la Contaduría Pública publicó algo. La verdad, esta mañana no leí nada del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Vamos a ver si de repente hay por aquí algunos conceptos que hayan emitido que sean interesantes. Vamos a ver. Reconocimiento del salario en especie. Oye, me interesa, ¿no? Me interesa. No lo he leído, vamos a mirar a ver qué dice. Me interesa por todo el tema aquello del 29-1, ¿no? 29-1. No, no porque produzca efecto fiscal, sino para ver cómo lo está viendo el Consejo Técnico, ¿no? 29-1, sí, ingreso en especie. Vamos a ver qué dice este señor. ¿Quién lo firma? Jimmy J, ¿no? Jimmy J, que entre otras cosas es costeño. Jimmy J es samario, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerlo y de conversar con él hace un par de semanas. ¿Cuál debería ser el manejo contable correcto de una empleada doméstica que recibe el 30% de su salario en especie? Se debería reconocer el gasto del salario mínimo y luego regresar ese gasto. Oye, aquí hay temas interesantes, ¿no? Porque muy seguramente
Pues si lo están preguntando porque es una persona obligada a llevar contabilidad. ¿Podría uno hablar de una persona? ¿Y si es una persona obligada a llevar contabilidad? Es porque es comerciante. No me voy a meter en esa discusión, no me voy a meter en esa discusión, pero es interesante la pregunta. Vamos a ver qué dice el Consejo Técnico. Dice, conforme a lo planteado por el peticionario, dado que no se indica cuál grupo se encuentra clasificada la entidad en cuestión, el Consejo Técnico pues se pronunciará de acuerdo con el anexo 2, entendiendo que es una pyme, ¿no? Anexo 2 del 2420 NIF para pyme. Recuerde que el anexo 1 es plenas, 2 pyme, 3 es grupo 3, que es simplificada, y el 4 tiene que ver con normas de aseguramiento. Sí. Bien, una entidad reconocerá el costo total de los beneficios de los empleados a los que tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo que informa. De acuerdo con lo mencionado, los pagos de salario en especie deberán ser reconocidos como gasto de personal en los resultados del periodo sobre el que se informan por el valor de la contraprestación pactada. Entonces, miren esto. Los pagos por salario en especie deberán ser reconocidos como gasto de personal. Mm, em, Mm, Es decir, como un gasto de personal, ¿y a quién vamos a colocar en el tercero? ¿Al trabajador o al que se le está haciendo el pago? Como por ejemplo la medicina prepagada, que uno podría meterla ahí. El alojamiento, por ejemplo. Yo no sé, no sé. Lo que pasa es que ustedes saben que yo no siempre, no estoy pensando, mi cabeza no piensa de manera contable, mi manera piensa de manera tributaria, ¿bien? Y entonces, si se ha pactado un pago que es en especie, pues con seguridad es porque es un ingreso para el trabajador, ¿no? Porque de lo contrario, pues utilizaríamos los pagos indirectos que quedan vivos. 107 raya uno, educación, 387 raya 2, alimentación, ¿no? Eso es lo que uno haría. Y el resto, pues sencillamente yo lo que creo, siendo irresponsable y pensando de manera tributaria nada más, es que los pagos deberían salir directamente al prestador. Por ejemplo, el hospedaje, supongamos, ¿no? Eh, claro que también depende de cómo se ha pactado con el trabajador, porque lo pactado con el trabajador mata cualquier tratamiento tributario que yo luego le dé. Entonces, si se ha pactado que yo le pago el hospedaje y eso es constitutivo de salario, pero se lo estoy pagando en especie, que son dos cosas distintas, entonces sí, no tiene necesidad de que yo vaya directamente acá, sino básicamente lo que estoy haciendo es pagarle al trabajador. Bien, bien. Em, Bien, no sé por qué llaman tanto hasta ahora. Entonces termina concluyendo aquí el Consejo Técnico de la Contaduría Pública que pues deben ser reconocidos como un gasto de personal en los resultados sobre el que se informa por el valor de la contraprestación pactada. Interesante, ¿no? Interesante, interesante, interesante. Recuerden ustedes que para seguir pensando de manera con mi cabeza tributaria, recuerden que por allá el 1001 y el 2276 dicen, si esto es un ingreso para el trabajador, repórtelo en el 2276, el tema de viáticos, alojamiento y demás, ¿no? Y si no lo es, repórtelo en el 1001. Entonces, uno entendería que este que se va a reportar en el 2276 porque es un ingreso para el trabajador, es este el que están respondiendo acá. Es un ingreso para el trabajador, pero es un impago indirecto, ¿no? Porque si no es un ingreso para el trabajador, iría en el 1001, como para que lo piensen ahí o lo relacionen con materia tributaria. Bien. Y para terminar, como plato fuerte de este Noticias de Macondo, la DIAN ha emitido la octava adición a su concepto general sobre impuesto de renta en personas jurídicas. Octava adición, ¿no? Bien, temas importantes. Está viendo quién lo había firmado. Temas importantes. Todos son importantes, todas las preguntas que se resuelven acá, pero importante saber que es la DIAN interpretando una norma, ¿no? Quiere decir que si nosotros tenemos una interpretación contraria, bien podríamos alejarnos de la interpretación de la DIAN, aunque muchas veces el problema es el bendito formulario, que no nos deja.
toca seguir haciendo lo que diga el instructivo del formulario. Bien, muchas de estas preguntas, varias de estas preguntas las planteó un amigo mío, personal y de impuestos con botas, William Dusan. Varias de estas preguntas las planteó él y que habíamos nosotros conversado en algún momento cuando estuvimos escribiendo el año pasado. Y entonces dice por acá la primera pregunta, oye, acá, ¿cuáles son las diferencias permanentes? Recuerden ustedes que en la depuración de la tasa mínima de tributación o de la tasa de tributación depurada, nosotros tenemos dentro de la depuración de la utilidad depurada, tenemos las diferencias permanentes. Estas diferencias que son las que la norma en el parágrafo sexto del artículo 240 dice, sume las diferencias permanentes que incrementen o que aumenten la renta líquida gravable o la renta líquida. Nosotros siempre hemos mantenido, desde que comenzamos a hablar de tasa mínima de tributación, que son aquellas diferencias que están contenidas en la norma tributaria, que son unos costos o que son unos gastos contables que nunca podremos tomar como costo de deducción en materia fiscal porque no se cumple con los requisitos de procedencia de costo de deducción. Supongamos, usted tiene una utilidad contable de ingresos 1.000, costos y deducciones 500, pero dentro de esos costos y deducciones de repente hay un salario sobre el que no pagó la seguridad social. Entonces, fiscalmente pasaría ingresos 1.000, costos y deducciones 200, porque sobre 300 no pagó la seguridad social. Ah, entonces aquí tendríamos una utilidad contable de 500, aquí tendríamos una renta líquida de, ¿cuánto dije que perdimos? 200, creo, de 700 o de 800, no recuerdo cuál fue el valor que dije que se perdía. Y entonces se incrementa la renta líquida por haber una diferencia permanente. Siempre lo hemos interpretado de esa forma. Son los costos y las deducciones que no me puedo tomar porque no cumplen con los requisitos de procedencia de costos y deducciones de la norma tributaria. Es interesante porque el concepto hace referencia a eso, ¿no? Hace referencia a eso en el sentido de que, en el sentido de que menciona a los artículos 85, 88. Si uno mira estos artículos, básicamente, ¿qué va a encontrar ahí? Pues lo que yo les acabo de decir. Esos conceptos que, porque la norma fiscal no lo permite, no lo voy a poder llevar como costo, como deducción. Pero resulta que en la parte inicial del concepto dice esto, eh, que ejemplos de esta diferencia son la renta exenta, los ingresos no constitutivos de renta, las deducciones prohibidas y las sobrededucciones, ¿no? Las sobrededucciones, entiendo yo que las sobrededucciones se refiere a cuando la norma me permite tomar una mayor deducción que la que tengo contablemente. Por ejemplo, el 200% del valor que se le paga a las mujeres víctimas de violencia comprobada, por ejemplo. Entonces resulta que si uno mira estas variables que están aquí, todas estas variables o estas variables, renta exenta, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las vamos a nosotros encontrar depuradas en la tasa mínima de tributación, en la fórmula está depurada. Y las deducciones prohibidas entonces quedarían como esas diferencias permanentes que incrementan la renta líquida gravable. Se pregunta uno si de repente eh, uno podría decir que el ingreso fiscal del artículo 35 del que ahorita les hacía referencia es una diferencia permanente que incrementa la renta líquida gravable. Y sí, sí, si uno se pregunta, lo que produce el artículo 35 del Estatuto Tributario, que es el interés presuntivo, ¿es una diferencia permanente? Sí, porque solo es fiscal, no es contable, nunca se va a revertir en ningún momento. Ahora, ¿incrementa la renta líquida gravable? La respuesta es que sí. Entonces tendría uno, y lo conversaba hace unos 10, 15, 20 minutos, no sé ahorita, que esta mañana que estábamos estudiando el tema con William, y uno diría, oye, pero entonces también deberíamos incluir dentro de esas diferencias permanentes, sumar lo que corresponda al interés presuntivo del artículo 35, por ese que les hablaba de las deudas socio-sociedad, sociedad-socio. Y luego William me hacían caer en cuenta de lo siguiente. Le me decía, Carlos, ¿sabes qué? Si tú miras por allá el anexo del ERI, el ERI en el 2516, resulta que en esas diferencias permanentes que entiende el ERI está el tema de los intereses presuntivos, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, ¿no? Cuando nosotros adicionamos estos conceptos que están acá en estos intereses presuntivos, pues dése cuenta usted que eso solo está en el universo fiscal, porque solamente produce efectos fiscales.
¿Debería ese interés presuntivo entonces tenerse en cuenta dentro de esos conceptos de diferencias permanentes que incrementan la renta líquida? Llegamos a la conclusión que sí. Llegamos a la conclusión que eso es lo técnicamente correcto, más allá de que la norma no haya, o que este concepto no se haya referido de manera expresa a ella, que debió haberlo hecho, ¿no? Sino que simplemente enunció cosas que son a partir del artículo 85. Y de hecho, por ser a partir del artículo 85, de repente olvidó mencionar el 59, que es primo hermano del 105. Del 59 no lo mencionó. Bueno, porque el 59 no tiene numeral 2. A lo mejor por eso. A lo mejor por eso. Bien. Entonces, primera conclusión a la que llega la DIAN en su concepto es, ¿qué son diferencias permanentes? Aquellas que, como ya lo habíamos concluido nosotros desde que conocimos la norma, aquellas que nunca se van a revertir en el tiempo, por eso son permanentes, y que adicionalmente incrementen la renta líquida grabable. ¿Cuáles serían? Los costos y las deducciones que no son procedentes para efectos fiscales y adicionalmente, en nuestro criterio, los intereses presuntivos que son un ingreso, que son una diferencia permanente que incrementan la renta líquida gravable. Bien, tener en cuenta que esto que está aquí está enunciado, ¿no? Es decir, no es que sean estos, no, es que este, entre otros, dijo la DIAN. Quiere decir que está colocando a manera de ejemplo esos que mencionan ahí. Se mantiene entonces nuestra interpretación inicial, lo que para quienes me habían escuchado hablar antes de tasa mínima de tributación, se mantiene exactamente en este punto nuestra interpretación inicial. Bien, la siguiente pregunta es la siguiente. Siguiente pregunta es la siguiente. La segunda pregunta que aborda este concepto es el siguiente. La utilidad contable debe incluir esta. Bueno, también, ¿no? Sí, también. Pues que si se tiene que tener en cuenta en el momento de determinar la utilidad contable como base para depurar la utilidad contable dentro de la variable tasa de tributación depurada, el ORI, y termina concluyendo lo que nosotros también habíamos concluido antes, ¿no? No se tiene en cuenta el ORI. Para efectos de esto, tanto en operaciones continuadas antes de impuestos, sin incluir tal, todo lo anterior considerando el parágrafo sexto, han grabado con el impuesto tal, es decir, que eso que está ya no se encuentra grabado con el ORI, y termina concluyendo por aquí. Permite diferenciar, en consecuencia, habrá hechos económicos que afecten el resultado, así no se reconozcan para efectos fiscales en el proceso de depuración y que harán parte de la utilidad contable, y otros que harán parte del otro resultado integral, que es el ORI, que no integran la utilidad contable. ¿Sí? Entonces interpreto yo, ¿no? Interpreto yo que está de acuerdo, o que yo estoy de acuerdo, que la DIAN está de acuerdo con mi interpretación, en el sentido de que no existe el ORI para efectos de depurar la tasa de tributación depurada. Vamos a ver dónde lo dice de manera clara, ¿no? Me pareció haberlo leído de manera clara. Por su parte, el otro es aclarar la diferencia del estado de resultado a la luz tal, dentro de estas encontrar tal, sujeción del impuesto y complementaria hasta el monto tal. Bien, ¿no? Sí, creo que es aquí donde lo tenía resaltado. En armonía con lo anterior, la variable utilidad contable antes de impuestos, que es la primera variable de la utilidad depurada, que debe considerarse los contribuyentes, es aquella que se refleje en el estado de resultado del periodo. Es decir, corresponde al total de ingresos menos gastos, entendiendo como costo o gasto el tema de gastos, tanto de operaciones continuadas como discontinuadas antes de impuestos, sin incluir los registros, sí, mira, sin incluir los registros reconocidos en el otro resultado integral. Claro, está claro, ¿no? Está claro. Lo habíamos dicho también nosotros de manera anticipada. Aquí hay un tema importante para quienes manejen propiedades horizontales. Soy un desconocedor del tema, pero para quienes manejen el tema de propiedades horizontales, básicamente, ¿qué está diciendo esta pregunta? Oye, ¿saben qué? Si lo que ustedes reciben en unidades residenciales o por cuotas de administración, eso no tributa porque no hace parte de la base gravable del impuesto de renta. Entonces, por favor, si ustedes tienen que calcular tasa de tributación depurada porque ustedes tienen ingresos por fuera de eso, no incluyan dentro de esa depuración esos ingresos. Ahora no sé cómo quitarle esta vaina el color. No incluyan esos ingresos porque sobre esos ingresos la norma ha establecido que no tributen renta. Bien, entonces para quienes únicamente tienen actividades comerciales, perdón, residenciales, pues no son contribuyentes del impuesto de renta, ¿no?
Y luego, si tienen actividades por fuera de eso, entonces van al 240. Pero entonces únicamente para depurar su utilidad depurada, la utilidad depurada, tendrían en cuenta únicamente lo que componga sus estados financieros, pero que no se relacione con las cuotas de sostenimiento. Eso es lo que entiendo de este punto 3, de este punto 11, de esta pregunta 11 que responde aquí la DIAN. Bien, pues estoy de acuerdo con eso, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Debería entonces decirle que en el 1007 no reporten lo que esté relacionado con las cuotas de sostenimiento, pero no, la DIAN sostiene que sí. Esta pregunta es a lo mejor la pregunta más importante y la que todos estábamos esperando que respondieran con una claridad absoluta, y yo entiendo que no la respondió con una claridad absoluta, porque lo que dice es lo que ya habíamos concluido que la norma nos permitió concluir, ¿no? Lo que dice, se le pregunta que si es posible que la utilidad contable antes de impuesto a una entidad sea negativa, y en caso afirmativa, esto exime del cálculo de la tasa de tributación depurada, y entonces termina concluyendo la DIAN de que no exime el hecho de que yo tenga una pérdida contable, ¿sí? Que tenga una pérdida contable, no exime el cálculo de la utilidad depurada. Eso no necesitaba decirlo la DIAN. Pues ya nosotros lo habíamos concluido hace mucho rato de la redacción del parágrafo sexto del 240, en el que dice que únicamente cuando la utilidad depurada sea igual o menor a cero, entonces no habrá lugar a calcular la tasa de tributación depurada. Pero resulta que la pregunta era, o que esperábamos que respondiera la DIAN era, si es posible que yo tenga una pérdida contable y cómo comienzo a calcular la tasa de tributación depurada, ¿sí? Si yo tengo una pérdida contable, ¿cómo comienzo a depurar la utilidad acá? Supongamos que yo tengo una pérdida contable de 50 millones de pesos. Comienzo a calcular la tasa de tributación depurada con menos 50 o comienzo a depurar con la tasa de tributación depurada en cero. En mi entender y sentir, y sé que me estoy alejando incluso de la interpretación de algunos amigos, si yo tengo pérdida contable, parto de la depuración en cero, de la tasa de tributación depurada. Es mi interpretación. ¿Por qué? Porque la norma ha establecido utilidad contable o financiera. Ahora bien, para efectos de conveniencia, revisemos cuál es el efecto, ¿no? Revisemos cuál es el efecto. Supongamos que tenemos una utilidad, un impuesto depurado que vendría siendo igual al impuesto neto de renta de 20 millones. Y esta es una empresa que tiene una pérdida de 120 millones de pesos. Entonces, supongamos que yo calculo esto negativamente con una pérdida de 120 millones de pesos. Lo único que tengo son unas diferencias permanentes que vamos a decir que son 8 millones de pesos para efecto de lo que está acá. Fíjense ustedes que cuál sería el efecto del cálculo de la utilidad. ¿Cuál sería el efecto de la tasa de tributación depurada? Entonces en este caso yo diría que no hay lugar, vamos a mirar que mi fórmula esté bien, más me voy a tomar el trabajo de hacer acá para que esto dé menos 112. Entonces miren ustedes acá lo que daría esto, ¿no? Miren lo que daría en este caso que he hecho acá, en el que tomo la tasa parto para depurar la tasa de tributación depurada de una utilidad negativa, me daría menos 112 millones de pesos. No habría lugar a calcular la tasa de tributación depurada acá. No habría lugar a calcular la tasa de tributación porque resulta que tendríamos una utilidad depurada igual o inferior a cero. No habría lugar a determinar la tasa de tributación depurada. Y ahora, ¿qué pasa? Recuerden, ¿no? Recuerden. En este escenario que están viendo aquí, en donde la utilidad depurada es menos 112 millones de pesos, no habría lugar a determinar tasa de tributación depurada. Ya, me quedo aquí y me voy para allá y termino presentando mi declaración de renta sin calcular ningún impuesto adicional. ¿Por qué? Porque el parágrafo sexto lo dijo. No habrá lugar a determinar la tasa de tributación depurada cuando la utilidad depurada sea igual o inferior a cero. En este caso no se agrega nada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, Carlos, mira, según tu interpretación, partimos aquí de cero y mira el efecto que está dando? Tampoco habría lugar a determinar impuesto a adicionar, porque estaría con un porcentaje que me estaría dando el cálculo de una tasa superior al 15%. Y recuerda que únicamente calculo el impuesto adicional cuando la tasa es inferior al 15%, cuando la tasa de tributación depurada es inferior al 15%. Bien, está servida la discusión, ¿no? Está servida la discusión. Yo he hecho un ejemplo aquí de manera irresponsable con estos cálculos,
A usted lo que le corresponde es hacer sus propios cálculos con su realidad dentro de su declaración de renta, pero mantengo mi interpretación, ¿sí? Mantengo mi interpretación y es que cuando yo no tengo utilidad contable, sí tengo que calcular la tasa de tributación depurada, pero como no tengo utilidad contable, tengo que partir mi cálculo desde cero, ¿sí? En mi interpretación, la mía, Carlos Guerra Rangel, no aplico o no depuro a partir de una pérdida contable. Porque la norma no dijo pérdida contable, la norma dijo utilidad contable. ¿Bien? Es mi interpretación, mi interpretación. Bien, ¿qué más dijo este concepto adicional de eso? Que debieron haberlo aclarado ahí, ¿no? Que debió la haber aclarado su interpretación en este punto de decir, porque ¿qué termina diciendo acá? Aquí lo que termina diciendo es lo siguiente. El parágrafo sexto de la tasa de tributación se calculará dividiendo el impuesto depurado sobre la utilidad depurada, ¿no? Que es la utilidad contable. Por su parte, la utilidad depurada se calculará así. Utilidad contable más las diferencias permanentes que incrementen la renta líquida, menos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional que afecten la utilidad contable, menos el valor del impuesto por el valor de los ingresos medidos por el método de participación patrimonial, el valor de los ingresos netos de la ganancia ocasional que afecten la utilidad contable, las rentas exentas que están establecidas en la norma y menos que, eh, se me fue la paloma, que C, se me fue C, menos las compensaciones, menos las compensaciones, bien, en donde la utilidad contable corresponde a utilidad contable financiera ante impuestos, indistintamente si es positiva o negativa, ¿no? Dice el concepto de la DIAN, dice, indistintamente si es positiva o si es negativa. Es decir, que para la DIAN, en interpretación de la DIAN, en interpretación de este concepto, hay que calcular la tasa de tributación depurada así yo tenga pérdida contable o así yo tenga utilidad contable, ¿no? Pero si uno lee, pues digamos de manera general o de manera detallada o de manera precisa la interpretación que está haciendo acá, la DIAN da a entender en su concepto que como puede haber una utilidad negativa, ¿sí? Utilidad contable negativa, entonces aquí usted siempre va a tener que poner menos 120 millones de pesos, en el caso que por lo que ahorita, ¿no? Esta es la interpretación de la DIAN. La interpretación de la DIAN es, usted si tiene una utilidad negativa, pues tiene una utilidad contable negativa, comienza a depurarlo a partir de esa utilidad negativa. Debió haberlo dicho más claro, ¿no? De igual manera, el inciso segundo del literal B, el parágrafo 6, dice que, lo que les decía ahorita, que la norma lo establece de manera clara. ¿Quiénes no tienen que calcular la tasa de tributación depurada? Para quienes la utilidad depurada sea igual o menor a cero. Entonces, fíjense ustedes lo que ocurriría en la mayor cantidad de estos casos, ¿no? Vamos a suponer, vamos a exagerar y vamos a decir que porque en la mayoría de los casos, a lo mejor la única variable o la variable más común que pueden tener la mayoría de pequeñas y medianas empresas va a ser las diferencias permanentes. Entonces vamos a ser exagerados y vamos a decir que una utilidad contable y yo tengo unas diferencias permanentes a ver, esto es ser bastante exagerado, ¿no? Vamos a decir que de 60 millones de pesos. Esto es ser bastante exagerado. ¿Cuál es el efecto que esto produce? Entonces el efecto produce que no tendré que calcular tasa de tributación depurada porque y estoy calculando un impuesto, voy a hacer algo que técnicamente es incorrecto, ¿no? Técnicamente es incorrecto, no, cero. Sería 120, sería sobre 60, ¿no? No, cero. Sobre cero, ¿por qué? Porque si tengo una pérdida contable, vamos a decir que nada más tengo costos y deducciones que va a sumar ahí arriba, entonces mi renta fiscal sería, pues calculándolo técnicamente mal, no, lo que quiero es llegar a un cálculo que sea muy cercano a nuestra realidad. 60, ¿cierto? 60. Entonces resulta que sería menos 60, tendría pérdida fiscal, sería cero, mi impuesto neto de renta sería cero, cero, tendría pérdida fiscal y tendría aquí un cálculo de la tasa de tributación depurada de cero. ¿Sí? Y estoy siendo exagerado en mi cálculo, ¿no? Estoy siendo exagerado en mi cálculo en cuanto a las diferencias permanentes.
Bien, sí, bien. Invito a que cada quien revise su realidad. Esta es la interpretación de la DIAN, ¿no? La interpretación de la DIAN, de acuerdo a cómo uno lo lee en el concepto, es, venga, es que la utilidad contable puede ser positiva o puede ser negativa. De tal forma que, si es negativa, esa es su utilidad contable. Entonces yo tendría que comenzar a depurar aquí con un valor negativo, ¿no? Nunca podría comenzar a depurar con un valor positivo. Pero bueno, pero bueno. Insisto, es la interpretación de la DIAN. En mi interpretación, si yo tengo pérdida contable, no debería o debería comenzar a depurar la tasa de tributación depurada desde cero. Mantengo mi interpretación alejándome de la interpretación de la DIAN, pero claro, dejo claro, ¿no? Y en negrilla y en mayúscula sostenida. Cuando en el cálculo me convenga la interpretación de la DIAN, obvio, aplico la interpretación de la DIAN. Punto, ¿no? Punto. Muy bien. Esa es parte de mi bipolaridad. Muy bien. Entonces, fíjense que según este concepto de la DIAN, uno podría concluir lo siguiente de la tasa de tributación depurada. Yo no sé cuánto tiempo llevo grabando esto y además no sé si estoy grabando. Sí. Qué susto me acabo de pegar. No sé cuánto tiempo lleva esto, pero no importa. Vamos a terminar aquí de estudiar este concepto, esta adición al concepto. Según interpretación de la DIAN, yo puedo tener una utilidad contable negativa. Y si es negativa, entendería uno que parte la depuración de un valor negativo. Y que eso no quiere decir que no tenga que hacer el cálculo, porque únicamente me exime de hacer el cálculo de la tasa de tributación depurada cuando la utilidad depurada sea inferior a cero o sea igual a cero. ¿Bien? Entonces, seguramente en la mayor cantidad de escenarios va a terminar el hecho de que yo coloque este valor como negativo, a menos de que exageradamente tenga muchas diferencias permanentes en ese primer cálculo, que es el único que suma, que me lleve a convertir la utilidad depurada en un valor positivo. Ahí sí, ¿no? Pero, bueno, revise cada caso particular, ¿no? Pero digamos, hay que tener muchos costos de deducciones no procedentes para poder convertir una utilidad contable en positiva, teniendo negativa en positiva, ¿no? Igual revise cada caso particular, revise cada caso particular, no es una regla general. Bien, entonces termina concluyendo por acá, por consiguiente, incluso en el caso de que una sociedad registre pérdidas contables, podría estar sujeta a la tasa mínima de tributación siempre y cuando la utilidad depurada arroje un resultado, pues un valor superior a cero. Sin embargo, si la utilidad depurada es inferior a cero, pues no se calcula la tasa de tributación depurada. Entonces, conclusiones de esta respuesta. Primero, el hecho de que tenga pérdida contable no quiere decir que no tengo que calcular la tasa de tributación depurada, ya lo habíamos concluido antes sin que la DIAN lo dijera. Segundo, si el cálculo, para comenzar el cálculo de la tasa de tributación depurada, si usted tiene pérdida contable, de acuerdo con este concepto de la DIAN, comienza el cálculo en negativo, porque para ella la utilidad contable puede ser positiva o negativa. Ya sabe cuál es mi interpretación, ¿no? Cero. Pero ¿cuál vamos a aplicar? La que nos convenga. La que haga que la tasa de tributación no me dé lugar a un impuesto adicional. Punto. Punto. Bien. Muy bien. Perfecto. Eso en cuanto a esa pregunta, ¿no? Esta pregunta también es muy buena, ¿no? ¿Cómo opera la tasa de tributación depurada o la tasa mínima de tributación consolidada cuando una entidad que consolida es una persona natural? ¿Y por qué es importante esa pregunta que es una persona natural? Porque no va al artículo 240 o una sal del régimen tributario especial. Que recuerde que la tarifa de una entidad del régimen tributario especial, la del 20% o la del cero, no llega, no está en el 240, creo que está en el 350 y algo, sí, por allá, ¿no? Por allá está. Y quienes deben calcular la tasa de tributación depurada son los del 240 y los del 241. Entonces esto termina diciendo, venga, entonces si dentro de esas, y me parece que está bien respondida, ¿no? Está bien sustentada esta. Entonces, ¿qué dice esto? Es que resulta que la consolidante es persona natural o entidad del régimen tributario especial, pero dentro de las consolidadas tiene algunas que van al 240. Entonces únicamente para efecto de la tasa de tributación depurada, tenga en cuenta la información de esas que van al 240. Ese podría ser el resumen de esa pregunta número 13. Bien. Entonces, únicamente consolidar lo de considerar solamente la de la consolidada 1 y consolidada 2, que son los que van al 240. Me parece interesante y estoy de acuerdo con esa respuesta. Esta pregunta tampoco era necesaria, ¿no? Digamos, esta respuesta tampoco era necesaria, que si las del artículo 32, que recuerde que son el tema de concesiones y demás,
tienen que aplicar tasa de tributación depurada. La respuesta es que no. De hecho, la primera versión de que conocimos de cuando se estaba discutiendo la 2277 de la tasa de tributación depurada, no tenía dentro de las personas que no tenían que calcularla este literal C. Y resulta que escribe el profesor Corredor Alejo, escribe uno de sus artículos y da cuenta, ¿no? Del efecto que supondría para estas entidades el cálculo de la tasa de tributación depurada y después en el próximo debate de la 2277 aparece este literal C. No era necesario que lo respondiera la DIAN, ya lo teníamos claro. Se debe calcular este es importante, ¿no? Este es importante, miren, este es importante. ¿Por qué? Porque, ay, porque yo podría no estar de acuerdo. Resulta que nosotros calculamos todos los años el impuesto, el anticipo de impuesto de renta. La renta tiene tres mecanismos de recaudo anticipado del impuesto: retención, autorretención y anticipo del 807. ¿Cómo se calcula? Las dos formas que sugiere el 807, ¿no? Impuesto neto de renta del periodo, dependiendo del porcentaje que le corresponda de acuerdo con la cantidad de años que está declarando, menos las retenciones y las autorretenciones. Ojo con el tema de las autorretenciones, ¿no? Que hay un concepto de la DIAN que permite reciente, 2020, 2021, o 2022, que permite que en el cálculo del anticipo yo reste las autorretenciones. Ojo, porque podría ser una solución para el tema del mayor anticipo que se va a formar con ocasión de la tasa de tributación depurada. Entonces, ¿uno cómo calcula el anticipo de renta? Uno dice, impuesto neto de renta por porcentaje de anticipo menos retenciones y autorretenciones del periodo. O, si lleva más de un año declarando, usted podría hacer impuesto neto de renta del periodo actual, impuesto neto de renta del periodo anterior, calcula el promedio, multiplica por el porcentaje y resta las retenciones y autorretenciones. Entonces, ¿dónde está la duda acá? La duda acá está en, ajá, ¿y cuál es el impuesto neto de renta que voy a calcular para determinar el anticipo de renta con respecto al periodo actual? Si cuando uno viene al formulario, en el formulario uno encuentra que el impuesto neto de renta, tenemos dos casillas, ¿no? El impuesto neto de renta sin impuesto adicional antes de tasa mínima de tributación y el impuesto neto de renta después de tasa de tributación depurada, después de tasa mínima de tributación o después de adicionar el impuesto que genere esa tasa de tributación depurada. Para la DIAN, el anticipo se calcula con base en el impuesto neto de renta con el impuesto adicional. Yo puedo no estar de acuerdo, pero no quiero a nadie inducirlo a un error con mi interpretación, porque eso podría tener luego problemas con solicitud de devolución de saldo a favor, con arrastre de saldo a favor, con varias cosas, ¿no? Entonces vamos a aplicar la interpretación de la DIAN, ¿sí? Vamos a aplicar la interpretación de la DIAN en el sentido de que para calcular el anticipo de renta del periodo grabable 2023 por el periodo grabable 2024, pues calculemos con base en 96 y no con base en 94, ¿sí? Con base en 96 y no con base en 94. Quiere decir que con seguridad vamos a calcular un mayor anticipo. Les dejo el concepto que referencié, ¿no? 807 del Estatuto Tributario. El concepto que yo acabo de referenciar fue, sí, es este concepto. Este concepto que es del año 2020, 264 del 2020, que dice por acá que para el cálculo del anticipo, oye, incluye tanto las retenciones aplicadas al contribuyente como las autorretenciones, ¿no? Como las autorretenciones. Entonces, fíjense que este valor de las autorretenciones, por ejemplo, si usted en años anteriores no lo había tenido en cuenta para calcular el anticipo, aplíquelo este año para que el efecto de la tasa de tributación depurada con relación al anticipo sea menor. Sí, complejo el tema, ¿no? Complejo el tema porque uno podría decir entonces que la tasa de tributación depurada está causando ya no solamente el doble efecto, el triple efecto si metemos dividendos, sino cuatro efectos. ¿Sí? Porque recuerden que esas diferencias cuando, por ejemplo, que hemos venido hablando acá ya de diferencia en cambio, que la diferencia de esos activos medidos o esa propiedad de inversión medida a valor razonable, me causan efectos cuando calculo la tasa de tributación depurada, porque parto de la utilidad depurada. Me causan efectos cuando los venda, me causan efectos cuando distribuya dividendos. Y ahora me van a causar efecto en el periodo siguiente, cuando, por la determinación del anticipo.
Bien, esperemos a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué ocurre allá en Corte Constitucional? Recuerden que en el programa anterior hablamos de esa admisión de una nueva demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de tributación depurada. Pero ojo, ¿no? Ojo, porque hay que calcularla. Yo creo que en mis cálculos vamos a conocer esa sentencia que tendrá efecto en mi criterio para la declaración de renta del 2024 que presentemos en el 2025 en caso de llegarse a caer, caso de llegarse a caer la tasa de tributación depurada. Pero la del 2024, esperemos a ver qué ocurre. Sí, esperemos a ver qué ocurre. Bien. ¿Qué más dice este concepto? Entonces, conclusión, ¿no? Para la DIAN, el cálculo del 807 del anticipo hay que tener el impuesto adicional. El impuesto neto de renta para base será en la casilla 108 y no entiendo por qué mencionan casillas acá. Incluirá el impuesto adicional, ¿bien? La tasa mínima de tributación tiene incidencias diferentes. No, es decir, aquí hay preguntas como que si, ¿qué afecta a la tasa mínima de tributación los periodos graduales anteriores, esas diferencias que se generaron en periodos anteriores, ¿no? Esta es la de periodos anteriores, no, porque únicamente las diferencias permanentes del periodo, ¿no? Las diferencias permanentes del periodo. Que si existe reglamentación de la tasa de tributación depurada, debería existir. Debería existir un reglamentario de la tasa de tributación depurada. Y responde aquí la DIAN que no, porque el parágrafo sexto regula íntegramente la tasa de tributación depurada. Recuerde que es objeto de reglamentario aquello que la norma dice que está sujeto a reglamentario cuando no es de fácil aplicación la norma. ¿Qué es lo que puede pasar acá? ¿O qué podría aplicar acá? ¿O qué podría pasar acá si de repente hay un reglamentario? Pues uno esperaría un reglamentario para que aclare las variables, para que defina las variables, para que diga todas las variables de lo que tengamos nosotros en diferencias permanentes. Por ejemplo, diga, este es el listado. Y ya eso es una regla de juego clara, pero ¿qué es lo que podría pasar con ese reglamentario? Que como se está metiendo con un elemento del impuesto, pues podría también terminarse cayendo en algún momento. Pero así ya estamos acostumbrados a eso. ¿Qué pasa? Pues que debió existir un reglamentario, ¿no? Porque eso de que regula íntegramente, sí, regula íntegramente, pero se requiere algo que aclare cuáles son las variables o qué está contenido dentro de las variables que el parágrafo sexto del 240 no lo dice. Y que si regula íntegramente, ¿para qué carajo estamos sacando un concepto de eso? Para qué este concepto que estamos estudiando acá si se reguló íntegramente? No es claro. Entonces, si no es claro, un reglamentario que lo aclare. Para tener algo que demandar, ¿no? Para tener algo que demandar. Bien, adicional a la norma, que ya está demandada. Entonces, no hay reglamentario. Que si puede ser objeto de compensación y no. Sí, la norma no lo contempló, ¿no? La norma no contempla, como por ejemplo pasaba con el exceso de la renta presuntiva. Recuerde que el exceso de la renta presuntiva teníamos 5 años, ¿no? Si no me falla la memoria, eran 5 años o 6 años, por allá está en el 189 algo. 5 o 6 años para compensar el exceso que se generaba por la renta presuntiva, pero esto no contempla ninguna compensación, sencillamente paila, ¿no? Paila en este periodo grabable, paila en el siguiente periodo grabable y nunca va a poder compensar nada. Eh, de acuerdo con el artículo 240 del Estatuto Tributario, la tasa de tributación depurada es homologable o equiparable a la tasa, a la tarifa del impuesto de renta para los contribuyentes obligados a practicar la tasa de tributación. A ver, de acuerdo con el artículo 240 del Estatuto Tributario, la tasa de tributación depurada es homologable o se puede equiparar a la tarifa del impuesto sobre la renta para los contribuyentes obligados a aplicar la tasa mínima de tributación. Estoy medio lento, ¿no? No entiendo la pregunta realmente. Dice por acá la respuesta, no, en el inciso establece la tarifa nominal aplicable. Ah, ok. Se adiciona el impuesto cuando el contribuyente aplicable tal. Ah, ok. Ahora bien, es preciso señalar que el inciso primero del artículo 240 establece una tarifa nominal del impuesto de renta que puede variar por una incorporación tal, por ende la tasa de tributación. Ya entiendo la pregunta, ¿no? Que si, pues, creo yo que lo que responde aquí la DIAN, no sé si la DIAN entendió la pregunta, pero igual le respondió, es que si se puede uno decir que el porcentaje que dé el impuesto a adicionar, el porcentaje que dé la tasa de tributación depurada, se equipara a la tasa nominal del impuesto de renta. Y está diciendo acá que no, que son dos cosas distintas, ¿no?
Una cosa es el 35%, por ejemplo, como tarifa general, y otra cosa es el porcentaje que ve que se adiciona, no vía tarifa, sino vía valor al impuesto neto de renta o como impuesto adicional. ¿Sí? Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es que uno diga, es que la tasa de tributación me dio el 5%, entonces yo voy a calcular el 30% porque al 35% le voy a sumar, son dos cosas distintas. Si esa es la pregunta, estoy de acuerdo con la respuesta de la DIAN. De acuerdo con, esta es la pregunta que vimos ahorita, o no es la pregunta que vimos ahorita. Ah, no, esta no es la pregunta que vimos ahorita. De acuerdo con el artículo 49, y aquí sí estoy en total desacuerdo con la posición de la DIAN, pero absolutamente en desacuerdo con la posición de la DIAN. De acuerdo con el artículo 49, numerales 1, 2 y 3, la tasa de tributación depurada se homologa o equipara al impuesto básico de renta para efecto de la determinación de la utilidad máxima susceptible de ser distribuido como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y resulta, y dice la DIAN que sí, y dice que claro, que por supuesto produce efecto y eso está equivocado, totalmente equivocada. ¿Por qué razón? Porque resulta que el monto que yo determino para calcular la utilidad grabada o no grabada susceptible de ser distribuida, de acuerdo con la regla del artículo 49, parte del impuesto básico de renta. El impuesto básico de renta. Y si la DIAN, si uno mira el artículo 49, el artículo 49 no menciona impuesto neto de renta. El artículo 49 menciona impuesto básico de renta donde la misma DIAN, miren, dice por aquí, eh, dice por acá, mire, y le restará el resultado de tomar el impuesto básico de renta. Y resulta que la DIAN está entendiendo en este concepto de manera absolutamente equivocada que cuando se refiere al impuesto básico de renta se refiere al impuesto neto de renta. Y resulta que no. Y resulta que el impuesto básico de renta, mis queridos colegas, de acuerdo con el cual nosotros históricamente hemos liquidado o hemos calculado la determinación del monto de la utilidad susceptible de ser distribuida en calidad de no grabada en cabeza de sus socios accionistas, resulta que es impuesto básico de renta. Mira, el renglón 91, ¿no? Renglón 91 del 110. Si uno va aquí al 110 y busca cuál es el renglón 91, se va a encontrar con que es el valor básico del impuesto de renta es, cuando yo tengo la renta líquida, la multiplico por la tarifa, ese es el impuesto básico. Tengo la base, tengo la renta líquida, la multiplico por la tarifa que corresponde a ese el impuesto básico. Y luego, cuando yo le sumo el valor adicional, cuando yo le descuento, le aplico los descuentos tributarios, esto es el impuesto neto de renta. Entonces resulta que la DIAN está diciendo que para calcular el anticipo de renta, yo calculo con base en el impuesto neto de renta que está en la casilla 96. Error. El artículo 49 no se refiere a impuesto neto de renta, se refiere de manera clara a impuesto básico de renta. ¿Bien? ¿Y qué efectos puede producir esto? Pues como resulta que en este caso que tengo aquí planteado, tenemos una utilidad comercial de 450, aplicamos la regla del artículo 49. Vamos a suponer que el impuesto básico de renta sea mayor porque ahora le estamos incorporando el impuesto, el valor a adicionar del 259 raya 1 y el impuesto a adicionar del 240 parágrafo sexto. Vamos a suponer que esto da 35 millones de pesos. Miren que lo máximo que iba a distribuir como no grabadas era 118. ¿Y ahora cuánto voy a distribuir como no grabadas? 108. 108. Quiere decir que voy a distribuirle a mis socios accionistas con interpretación de este concepto de la DIAN más utilidad grabada y menos utilidad no grabada. Ya ustedes saben los efectos que eso pasa o que sucede en cabeza del socio accionista, ¿no? Es un error como lo está interpretando la DIAN. Es un error como lo está interpretando la DIAN. ¿Por qué? Porque resulta que la norma se refirió a el impuesto básico de renta, no al impuesto neto de renta. Y el impuesto básico de renta no está afectado con descuentos tributarios, y mucho menos con valor adicional, y mucho menos con impuesto a adicional. Bien, entonces nos alejamos por completo de la interpretación de la DIAN en cuanto a su pregunta número 20 porque creemos que es un error, ¿no? Creemos que es un error y en ese sentido procederemos. Pues, es un error de su interpretación, ¿no? Está interpretando de manera incorrecta lo que dice el artículo 49. Como dice mi amigo
Felipe Aroca, consultax y tributarax, ¿no? En latín. De tal forma que la DIAN sigue diciendo aquí, como para desarrollar la idea de este concepto, las utilidades comerciales obtenidas por la sociedad del respectivo periodo grabable. Entonces, por acá dice, el artículo 49 regula el manto máximo, ya lo sabemos. Adicionalmente, teniendo en cuenta el parágrafo sexto del artículo 40, se debe tener en cuenta la variable dentro de las tasas establecidas. En caso, entonces, pues dice así, el concepto de impuesto básico de renta del artículo 49 del Estatuto Tributario corresponde al impuesto neto de renta más el impuesto adicional, ¿no? Y dice, en la misma línea, la tasa de tributación depurada no es homóloga ni equiparable al impuesto básico de renta. La verdad, no estoy de acuerdo con esa respuesta. Sí, no estoy de acuerdo con esta respuesta en cuanto a que para determinar el artículo 49 yo tenga que adicionar el impuesto neto de renta, perdón, el impuesto a adicionar o calcularlo con base en el impuesto neto de renta, porque la norma claramente dijo impuesto básico de renta. Y si yo entiendo que el impuesto básico de renta está afectado por la tasa de tributación depurada, estoy contradiciendo lo que dijo arriba ahorita, que no se puede decir que el 15% está dentro del 35%, porque recuerden ustedes que cuál es el impuesto básico. Renta líquida por la tarifa, ese es el impuesto básico. Y resulta que el impuesto a adicionar o el porcentaje del 15% no se suma vía tarifa, se suma vía impuesto adicional, que es una cosa totalmente distinta. Por cuanto entonces yo, Carlos Guerra, insisto en que no se tiene en cuenta el impuesto a adicionar para el cálculo de la utilidad del artículo 49 porque se refiere al impuesto básico. Mi interpretación. Bien. Anticipo el impuesto de renta, dice, la base gravable sobre la cual se debe calcular el anticipo del impuesto de renta. Pero este es otro tema, esto es para los puntos adicionales del 240. Y entonces, creo que concluye la DIAN allá, quienes tengan que calcular esos puntos adicionales, que es todo el tema de entidades financieras, ¿no? El 240 dice que sí, que tienen que calcular con base en eso. Bien, esas fueron las preguntas que respondió la DIAN en este concepto. Sin sabores, tres, ¿no? Tres sin sabores. Primero, debió haber dejado más claro si esos ingresos del artículo 35 que incrementan la renta líquida grabable y son una diferencia permanente, se tienen en cuenta las diferencias permanentes. No lo dijo. Segundo, sin sabor, el tema del anticipo. ¿Sí? El tema del anticipo de decir que para determinar el anticipo hay que tener en cuenta el impuesto adicional, pues tengo que ser coherente con mi interpretación y para poder sostener la utilidad no grabada, pues tengo que decir que en efecto tiene razón la DIAN cuando dice que para el anticipo calculemos el impuesto a adicionar sumado al impuesto neto de renta y que ese sea el impuesto neto de renta, ¿no? Es decir, el impuesto neto de renta está compuesto por el impuesto básico de renta más todas las variables que se suman y se restan, descuentos tributarios y valor adicional e impuesto adicional. ¿Sí? Y tercero, estoy totalmente en desacuerdo cuando dice que para determinar la utilidad grabada, o la utilidad no grabada más bien del artículo 49, que ese es su propósito, tengamos en cuenta como impuesto básico el impuesto neto de renta con el impuesto adicional, porque es contradictorio con lo que dijo ahorita, ¿no? Que no se encuentra el porcentaje dentro del porcentaje del impuesto nominal. Muy bien, ¿no? Cosas que deja clara. Hombre, cosas que deja clara. Bueno, y que también debió haber aclarado en cuanto a que, ¿qué pasa si yo tengo de manera expresa, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una pérdida contable? Ya está claro lo que ya estaba claro antes. Si hay que calcular tasa de tributación depurada y solo si esa utilidad depurada es igual o inferior a cero, no calculo tasa de tributación. Entonces, de acuerdo con la interpretación de la DIAN, si yo tengo una utilidad contable negativa, que es como ella lo plantea, ¿no? Utilidad contable es indistinto que sea positiva o negativa, dice la DIAN en este concepto, pues partimos de la depuración con el negativo. ¿Sí? Desaparece entonces la opción, la DIAN, de mi interpretación, y es que si yo tengo pérdida contable, parto de la depuración con cero, ¿no? La DIAN toma una interpretación distinta y es, no, si su utilidad es negativa, parta del cálculo pues con el valor negativo, naturalmente, ¿no? Yo no creo que la norma haya contemplado esa posibilidad, pero bueno, para la DIAN sí. ¿Cuál vamos a utilizar? La que nos convenga, ¿no? La que nos convenga. Si nos conviene negativo, viejo negativo. Si nos conviene cero, viejo cero. Y defender luego la posición. Muy bien, muy bien. ¿Qué se me queda por decir? Bueno, invitarlos, ¿no? Invitarlos. Tenemos mañana
Tenemos mañana, hoy es martes 26. Tenemos mañana miércoles 27. Si usted alcanza a ver esto antes de que se acabe el miércoles, si no lo ve, pues busque el video, seguramente no sé. Sí, si no lo ve, ya pailas. Si no lo ve, ya pailas. Entonces, fíjense ustedes que tenemos por allá un café con Carlos. ¿Sí? Nosotros tenemos un espacio que se llama un café con Carlos. Lo vamos a llevar a cabo el día de mañana, 27 de marzo, como para despedirnos e irnos a Semana Santa. Vamos a estar hablando primero de un tema que es una bestialidad de tema, ¿no? Herramientas de planeación tributaria en el patrimonio, ¿no? Y vamos a hablar de qué es eso, para qué sirve y cómo se hace la organización de patrimonio, la reorganización de patrimonios de familia. Aquí vamos a tener a un invitado, a un amigo personal, a Juan Esteban Sanín, y que adicionalmente de estar hablando de esos temas, vamos a rifar uno de estos libros, ¿no? Este libro lo vamos a rifar, en el que Juan Esteban es coautor, ¿bien? Efectos económicos y tributarios del derecho societario, que me parece que es una bestialidad de libro, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Inscribirse, aquí abajo, aquí abajito, hay el enlace de inscripción a evento de patrimonios de familia. Inscríbase ahí, le va a llegar el enlace de conexión, mañana se conecta de 7 a 9, aprenda, ¿sí? Tome nota, aprenda, tome apunte, aprenda, y el próximo mes vamos a tener otro café con Carlos en el que vamos a invitar a el profesor Javier García Restrepo con este librito, Estrategia Tributaria, ¿no? Entonces voy a tratar de invitar a todos los cafés a autores de libros para que hablemos de sus libros, para que aprendamos de lo posible, usted pueda leerlo antes de que vaya el autor, y me parece que la vamos a explotar para efectos académicos, ¿no? La vamos a explotar, vamos a estar leyendo un libro y luego tener el autor acá hablando de su libro, esa vaina es fantástica, ¿bien? Recomendarles, yo no sé qué eventos tenemos, realmente no sé qué eventos tenemos. Bueno, recomendarles que por allá en el portal de Impuestos con Botas, también dejamos el enlace aquí abajo, tenemos maratón de declaración de renta de personas jurídicas, en donde vamos a profundizar todo este tema naturalmente de tasa de tributación depurada. Y tenemos maratón de información exógena. Vamos a tener un diplomado de Derecho para Contadores, que está fantástico. Y vamos a tener, bueno, tenemos varias cosas. Lo que pasa es que no recuerdo ahorita qué cosas tenemos. Denle una mirada aquí abajo. Ahí dice cursos, próximos eventos. Y apúntense, ¿no? Y listo. Eso creo que es por lo pronto. Yo espero que no se me haya olvidado nada por decirles. Nos vemos las próximas semanas en una próxima edición de Noticias de Macondo. Noticias de Macondo. Que estén muy bien y que coman mucho dulce.